El elemento que escogimos fue el varistor. ¿El varistor qué es? El varistor es un semiconductor policristalino que podemos caracterizar como una resistencia variable dependiendo de la tensión que le apliquemos. Esto hace que tengamos una curva característica. En este ejemplo podemos notar el óxido de zinc, que es el material del material que está hecho este elemento. Podemos ver que a medida que le aumentamos la tensión tenemos una resistencia diferente. Esto hace que por lo menos en este ejemplo en el óxido de zinc, a menos de 300 voltios o 250 voltios tengamos una resistencia más o menos grande. Pero en el momento que sobrepasemos esta tensión, vamos a tener una resistencia muy pequeña. Esto es muy aplicable en protección a los equipos electrónicos y eléctricos a sobretensiones de cualquier tipo. Pueden ser sobretensiones atmosféricas, sobretensiones de maniobra conmutación, sobretensiones inducidas por acoplamiento magnético, entre otras. Ahora bien, también la curva característica de este elemento se puede ver entre el campo eléctrico y la densidad corriente. Esto se puede ver que se puede dividir en tres partes. La primera región es la región de baja corriente. Esto es más o menos a 10 a la menos 4 amperios sobre centímetros cuadrados, que también es llamada región de apertura. Vemos que acá en esta región el campo eléctrico en función de la densidad corriente se comporta de una manera lineal. Es por eso que podemos caracterizar en esta región, podemos caracterizar el varistor como, como un componente lineal bajo ciertas condiciones. La segunda región es la región de conmutación. Esta región podemos observar que es la región intermedia, pero vemos que a medida que aumentamos el campo eléctrico, a medida que aumentamos la densidad de corriente, aumentamos la densidad de corriente, solo aumentamos un poco el campo eléctrico. Y la tercera región es la región de alta corriente, que ahí podemos observar regiones de más de 10 a la 3 amperios sobre centímetros cúbicos. También puede llamarse la región de ruptura. Esta región es similar a la región 1, pero el comportamiento de voltaje corriente permanece aproximadamente lineal, de forma similar, pero de baja corriente, pero con incrementos de voltaje y corriente de crecimiento rápido. Entonces, vemos que también entre la región 1 y la región 2 hay un codo, y la región 3 y la región 4 hay otro codo. El segundo codo se llama codo de remonte. La región más importante es la región 2, debido a que este comportamiento no lineal es medible y en la práctica existen parámetros que ayudan a diferenciar las características de cada varistor elaborado. Una de las aplicaciones del varistor es como una de las aplicaciones del varistor es como elemento. Una de las aplicaciones del varistor es contra la protección sobre tensiones en equipos conectados a redes eléctricas. La no linealidad del varistor lo hace en un elemento muy interesante y que de manera práctica puede ser utilizado para proteger los equipos equipos o componentes electrónicos contra sobretensiones. Como podemos apreciar en la figura, la curva característica del varistor en 2004 fue caracterizada en 5 regiones, las cuales de manera cualitativa pueden identificar los parámetros del varistor de manera que se pueda utilizar en este circuito como elemento que permite la protección de componentes electrónicos a fenómenos transitorios. Los parámetros que podemos observar en este circuito son la resistencia de carga, la resistencia en serie y el voltaje en el generador.
Como podemos apreciar, la resistencia en serie por lo general es muy pequeña y no es más grande que el 10% de la resistencia ofrecida por la resistencia de carga que simula un componente electrónico, con el objetivo de que la potencia suministrada por el generador pueda llegar al dispositivo. Cuando hay un fenómeno transitorio caracterizado por PSG, que por lo general es una tensión muy grande, el varistor cumple su función como elemento que permite realizar la protección del equipo. Al presentarse una resistencia muy pequeña a unas tensiones por lo general de los 300 o superiores a los 200 voltios, que es el voltaje de red, la corriente circula por el varistor y protege el elemento o carga que haya después de la red. Bueno, así como hay varistores para baja tensión, también encontramos varistores para media y alta tensión. Para protección de redes de distribución o transmisión y proteger los elementos que están conectados en ellas, así como transformadores o los mismos generadores. Normalmente se conocen como pararrayos, pero no son más que varistores encapsulados que tienen un umbral de tensión al cual pasan de ser aislantes a ser conductores. Acá en la imagen tenemos un varistor de alta tensión, vemos su tamaño y su robusticidad. Acá tenemos un esquema de una red de transmisión, tenemos un transformador. Adelante del transformador vemos que un fenómeno natural como lo es el rayo afectó la red y generó una onda transitoria, que en este caso es nuestra señal de sobretensión, que amenaza con destruir o afectar el equipo que está conectado en el punto C. Entonces acá tenemos nuestra puesta a tierra o un pararrayo, que como les había dicho es un varistor. Lo que sucede es que cuando si esta onda transitoria excede la tensión de umbral del varistor, lo que sucede es que este se vuelve conductor y cortocircuita lo que hay delante de él, en este caso el equipo a proteger. Acá vemos en la curva característica, para el caso del varistor de óxido de zinc, tiene una tensión de umbral aproximadamente de 300 voltios. Entonces, si la señal del sobrepico excede los 300 voltios, entonces este entra a conducir y desconecta el equipo a proteger. Acá en esta tabla tenemos algunos varistores que se consiguen en el mercado para baja tensión, con tensiones de umbral desde 295 voltios hasta 395, soportando unas corrientes de 1200 amperios hasta 12.000 amperios. Estos son los varistores que se utilizan normalmente a las tensiones nominales de redes domésticas de 115 voltios hasta 150 voltios.